Edenred Podcast presenta Mobility One, el espacio donde la movilidad se convierte en decisión. Aquí hablamos de eficiencia, tecnología y estrategia para entender cómo se mueven hoy las empresas y hacia dónde van, porque cada trayecto cuenta y cada decisión impacta el negocio. Comenzamos. Bienvenidos nuevamente a Mobility One, un podcast de Edenred México. Y bueno, pues yo soy Ana Paola Morales, especialista en comunicación estratégica y parte del equipo extendido de Edenred. Y bueno, en esta ocasión venimos para abrir una conversación en torno al autoconsumo. Tenemos mucho que hablar sobre ello, ¿no? La movilidad en la operación. Y justo para hablar de eso, tenemos a Alberto Montes, que Alberto es Head de Autoconsumo y Chief de Staff en Edenred Mobility México. Bienvenido. Y tenemos a Omar Mora, que es ingeniero industrial especializado en hidrocarburos y también es consultor en regulación de autoconsumo. Y bueno, pues me gustaría partir de estos temas. O sea, ¿cuál es el término autoconsumo? ¿Cuál es ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Si quieres les doy una pequeña contexto y luego paso con Omar que lo conoce mucho mejor que yo en la parte regulatoria y en un montón de cosas también. En lugar de autoconsumo, digamos, o el término amplio de autoconsumo es almacenamiento para usos propios. Y hablamos de esta parte cuando una empresa, normalmente son empresas, pero bueno, también puede ser una persona física, adquiere combustible, lo almacena y lo utiliza para procesos únicos, digamos, o en otras palabras que no lo va a vender. Lo usa para procesos propios y lo consume para alguna actividad, pero no lo vende. Esa es la parte fundamental. O sea, no lo nada enajena. más es para movilidad. No solo es para movilidad, y ahorita vamos a platicar sobre un montón, digamos, de tipos de industria que ocupan el almacenamiento para usos propios, que muchos lo conocen como autoconsumo. Por eso usamos tanto esta palabra, porque se consume para una actividad propia. Lo importante es que no se enajena, no se vende, a diferencia de un distribuidor, de una gasolinera, de un comercializador, que, digamos, su actividad es la venta del combustible, ¿no? ¿Qué tipo de industria lo pueden utilizar? Normalmente los separamos acá en Edenred para irlo ubicando. Cuando hablamos de CRT, que lo voy a dejar para una segunda parte, de qué es transporte y lo que no es transporte. ¿Qué no cae en transporte? Por ejemplo, toda la parte de minerías que ocupan combustible para su maquinaria, toda la parte de agro, para todas las industrias, digamos, que entran en el campo, que ocupan toda esta maquinaria, cementos, por ejemplo, para hacer todos estos procesos, y no es particularmente transporte. E incluso otro tipo de industrias que lo usan para sus procesos productivos o generar productos que se derivan del petróleo, como lo pueden ser aditivos, por poner algunos ejemplos, explosivos, pueden ser otros. Entonces, en algunas industrias se necesita, digamos, el almacenamiento para usos propios, porque si no se hace tremendamente complicado o no puedes producir los productos o entras en otro tipo de problemáticas o riesgos, por ejemplo, por estar llevando combustible de una gasolinera en garrafas a una ubicación, porque lo requieres, para tu proceso. Y luego tenemos otro tipo, digamos, de actores que producen, digamos, sus propias mercancías y que lo transportan, pero no son transportistas. Por ejemplo, algunas refresqueras, panificadoras, que su actividad no es el transporte, pero tienen su flota propia. Ellos, a pesar de que no sean transportistas por su actividad, usan autoconsumo, e incluso estas industrias para sus procesos productivos como calderas pueden estar almacenando algún tipo de petrolífero, digamos, no necesariamente para unidades. Oye, pero por ejemplo, aquí hablando de estos usos propios y autoconsumo, pues no nada más estaríamos viendo qué es la gasolina, ¿no? O sea, entran otros Sí, otros productos, otros otro tipo de productos. producto. ¿Cuáles podrían ser, Omar? Mira, pues son petrolíferos, son petroquímicos. Dentro de los petrolíferos, pues podemos encontrar justamente la gasolina, tanto regular como la premium. Podemos encontrar el diésel, podemos encontrar gas LP. Fuera de los petrolíferos, gas natural, combustóleo, todos estos productos, turbocina, todos esos productos que justamente se utilizan ya sea para procesos industriales o para el transporte, pues entran dentro de este tema de autoconsumo. Siempre que tú tengas la necesidad de tener en tu instalación el suministro, un tanque para poder llevar a cabo tus procesos, pues ya es un autoconsumo como tal, ¿no? Y bien importante lo que mencionaba Alberto, ¿no? La regulación ya identificó, ya clasificó dos tipos de usos propios o dos tipos de consumo en usuarios finales.
Uno de ellos es el autoconsumo, que va directamente enfocado a vehículos automotores propios de la organización, y el otro es el usos propios, que va enfocado a procesos industriales, maquinaria y todo ya lo que mencionó Que eso Alberto viene a como tal. partir de la regulación, la Sí, es normativa correcto. que salió. Eso se definió ya de manera clara a partir del 2025, en octubre, cuando Sí. se publica el reglamento de la ley del sector hidrocarburos, que también se reformó en el año pasado. Entonces ya están las reglas claras, ¿no? ¿Qué es lo que es autoconsumo y qué es lo que es usos propios? Importante en los dos, y esto sí es hacer énfasis, pues no se puede vender el producto, ¿no? Es nada más para uso propio del objeto social de la organización como tal. Ok. Correcto. Tal vez Ujú. como ejemplo nada más diferente es cuando hablas como de despacho o autoconsumo hay un dispensario. Imagínate una gasolinera en tus instalaciones. Cuando hablas del otro probablemente no hay un dispensario, sino son ductos, tuberías, más como un proceso productivo probablemente, ¿no? Claro. A ver, Alberto, Ujú. vámonos por el principio. O sea, ¿cuándo sé yo como empresa o persona moral, física, lo que sea, que que para mí es una opción tener un autoconsumo? Bueno, por ejemplo, hablábamos del tipo de industria que por su actividad Ya se va de a ver por forzado. fuera. Sí, Claro. Ajá. hay algunos que para llevar a cabo su actividad probablemente lo necesiten y van, aunque tengan niveles muy bajos de combustible, lo van a necesitar. Por ejemplo, tenemos clientes que tienen 10,000 litros de combustible, pero como están remotos ¿sabes? En un terreno que hacen agricultura, estar yendo a las gasolineras simplemente no es viable. Entonces puede ser que la propia necesidad, aunque tengas consumos muy bajos, te obliguen. Y la gran mayoría cuando hablamos de transporte, de hecho tocas un punto, normalmente no sé qué piensas Omar, la gasolina no es el principal No, petrolífero no. en autoconsumos o en almacenamiento para usos ¿Cuáles? propios. El diésel. El diésel, digo, toda la industria del transporte, toda la industria productiva, pues ocupa el diésel para llevar a cabo sus procesos. Entonces yo creo Sí, que sí es el 70-80% de los consumos de las industrias sí. como tal. El diésel realmente es, Ujú. digamos, cuando ves cómo se mueve, claramente hay un montón en gasolineras, pero Ujú. el principal consumo del diésel no va a No estar en está en gasolineras, gasolineras. exactamente. Y cuando ves el transporte, olvídate, es enorme. Los Claro. buques, Pues qué sí, tipo ahí de cómo los combustible. llevas. Forzosamente necesitas tener tu estación, tu propia estación Imagínate, en tu patio. todo lo que Oh. se mueve en el mar, ¿no? Usa diésel marino. Y es una brutalidad la cantidad de diésel. Y no van a una gasolinera las lanchas, digamos, ¿no? Probablemente hay un autoconsumo o haya un almacenamiento en alguno de esos lugares. Ujú. Claro. Transporte, hay varios tipos de transporte. Por ejemplo, el transporte de última milla y por diferentes tipos de actores, ya sea una entrega una empresa de paquetería que va y entrega en el último cachito, o una empresa que mueve transporte de personal para escuelas o para empresas, normalmente de un punto se está moviendo alrededor de Localmente. ese punto. Ujú. Esos son super candidatos a tener almacenamiento para usos propios, porque vas o a tu centro de distribución, cargas mercancía, cargas combustible, vas a dejar y regresas, o regresas a tu base y vas por personal, los dejas en las escuelas, en las empresas y regresan. Y el Entonces, transporte pesado. más o menos, entonces, ¿de cuánto estamos hablando? ¿De un consumo mínimo de? Mira, normalmente los autoconsumos que vemos o almacenamientos por Ujú. usos propios, en promedio pueden estar alrededor de unos 100,000 litros. Yo te diría que es un Un promedio, promedio. pero son viables a partir de 40,000 o no sé qué Sí, pienses, Omar. 40,000. Digo, va a depender mucho justamente de la operación que comentabas, ¿no? Si son viajes locales, qué tanto van y regresan, si cargan una sola vez, 2, 3 veces al día. Pero en promedio yo creo que a partir de los 40, 45,000 ya pudiera ser redituable el tener un almacén de Sí. usos propios o un autoconsumo en tu patio para poder justamente agilizar todo este tema logístico y bueno, pues todas las ventajas que conlleva como tal el tener un autoconsumo, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas? Porque, a ver, o sea, lo primero que se me viene a la mente, pues es el ahorro económico, que es lo que Claro, todo el mundo busca, Sí. pero sí, seguramente hay otras ventajas que no estamos viendo y que a lo mejor pues representan algo muy atractivo para aquel director de operaciones, para el CFO que está haciendo números, o sea, ¿cuáles son esas otras ventajas? mira, el ahorro económico va Ujú. implícito en las ventajas que vas a tener. ¿Por qué? Sí. Porque vas a tener un mejor control de tu combustible, ¿no? Tú vas a saber cuánto entra, cuánto sale. En el momento en que tú empieces a implementar controles de medición, de sistemas de gestión, pues vas a tener un mayor panorama de lo que estás consumiendo, ¿no? Cuánto estás gastando en combustible. El tema logístico también. Te va a eficientar mucho tu operación el hecho de que tú puedas llegar a un patio
propio para poder cargar tu combustible y después pues llevar a cabo la operación de transporte, en este caso que estamos platicando, ¿no? Tema regulatorio, bien importante, que también ya es inherente al cumplimiento o a las ventajas que mencioné de manera anterior, ¿no? O sea, si tú tienes un mejor control, si tú tienes una mejor logística, pues el tema cumplimiento regulatorio se va a dar de manera natural. Y Sí. también es importante considerarlo, tomando en cuenta el panorama regulatorio que tenemos hoy en el país, ¿no? Que ha estado evolucionando de manera constante. Sí, sí, dividiendo y profundizando en lo que dice Omar, por ejemplo, ya con una diferencia de un 15% menos de combustible que llega a estar en distribución, Ujú. ya una empresa que consume por lo menos 100,000 litros, sabes, ya hizo la diferencia en el mes. Pueden ser esos 50 centavos, digamos, en el precio, Sí, pero ya pero te estás hace la hablando de diferencia. centavitos que van haciendo una roncha y que al Claro. final del mes Claro. representa, Y luego si le ¿no? pone la parte operativa, cosas que yo no sabía, cuando entré esto, no desconocía todo esto. Desconocía que existen, por ejemplo, las bombas tipo gasolineras, Ujú. pero que tienen potencias, ¿no? Diferente capacidad de bombeo. Imagínate esos tractos, esos camiones enormes. En una bomba normal, algún cliente me decía, colapsan las gasolineras. O sea, si yo mando a mi unidad, a mis unidades, Sí, claro. truenan los gasolineros porque los ocupo 4 horas, 5 horas por la fila que se hace. Ujú. En los autoconsumos tú puedes diseñar, ¿no?, tus carriles, tus tipos de bombas ahí de autocaudal que avientan 4 veces más combustible. Entonces te ahorran, imagínate, en lugar de que tengas tu flota 4 horas paradas, pues tarda 1 hora y sale. Oye, pero a ver, o sea, ok, ya, ¿no? Soy la empresa logística, soy la compañía minera, estoy en mi sector, pero pues también, a ver, ponte a operar también el autoconsumo, o Mm, sea, híjole, pues Sí, también o me dedico sí, sí, sí. a lo sí, que yo es creo mi que negocio o de hecho, qué. le acabas de dar un super punto, porque siempre decimos zapatero a sus zapatos, Ajá. ¿no? Que tú como empresario, digamos, si eres transportista o si fabricas, digamos, o produces mercancía, eso es a lo que te tienes que dedicar, no a los problemas, no Sí, ya eres me estás metiendo gasolinero, no eres ahora a gasolinero. gestionar el Entonces, autoconsumo. para cerrarlo para mí pronto ese comentario y a ver qué piensas, Omar, eh, quien tiene las necesidades o quien Ujú. opera sus volúmenes de combustible está seguro de los beneficios del almacenamiento para usos propios. O sea, normalmente ya lo pensó 40,000 veces y está dudando del por qué no lo hace. Y sus principales dudas van a ser conseguir a los distribuidores, ¿sabes? No quedarse en medio de ni fui a gasolinera y me quedaron mal, Claro. la calidad, el desconocimiento operativo y la regulación. Entonces, cuando tienen esos temores, a pesar de los beneficios, tal vez o principalmente por tranquilidad, Ujú. van hacia gasolineras y se están perdiendo de sus beneficios. Pero, pues es que no debería de ser así, sino debería de ser ya, digamos, parte del hecho de operar así, el cumplir con las regulaciones. ¿Pero qué piensas, Omar? Sí, no, totalmente de acuerdo contigo. Mira, ahorita el país se encuentra en un estatus regulatorio para el mercado de hidrocarburos, que pues en el mercado le llamamos está sobreregulado, ¿no? Hay muchas disposiciones, hay muchas normas, hay muchas leyes que se están reformando y que justamente van a pro de tener un mejor control de todo el producto que se está comercializando, que se está consumiendo en el país. Esto sin duda pues causa temor, ¿no? A los usuarios finales. Cuando de repente tenían un autoconsumo 2, 3, 4 años, viene una reforma y ahora vienen nuevas disposiciones que tienen que cumplir, pues claramente empiezan a tener estos pensamientos que bien menciona Beto, ¿no? Pues mejor me voy a una gasolinera, me va a salir más caro, tengo ahora que especializarme en tal cosa, tengo que realizar tales situaciones, tengo que dar cumplimiento a otras reglas, ¿no? Que antes no tenía. Entonces es ahí donde pues hay que tomar una decisión. Si es que voy a hacer las cosas bien, si es que quiero un beneficio de tener un autoconsumo, pues tengo que trabajar. Tengo que trabajar y afortunadamente hoy en el mercado pues también hay entes, hay proveedores tales como Edenred, pues que te pueden ayudar a llevar a cabo todo ese camino, ¿no? Y te ofrecen una solución integral para justamente abordar lo que se requiere. Edenred o sea, ya tienes que tener tu autoconsumo ya instalado para que venga Edenred, ¿o cómo es el acompañamiento? O sea, desde esta necesidad, ¿no? Para ayudarlos a hacer esta planeación y todo este proceso, ¿o cómo es? Sí, por los dos caminos, digamos. Normalmente nos contactan muchas empresas que ya tienen sus almacenamientos para usos propios y que se quieren actualizar, principalmente por la regulación del SAT. Ujú. Ahorita iremos platicando, pero Claro. parte de lo que mencionó Omar, en esta parte sobre regulada, también en México la complejidad es que hay varios actores o reguladores.
Entonces no es como que solo cumplo con uno y ya, porque está el SAT, está CNE. la CNE, está la parte de seguridad ambiental, Así es. entonces hay diferentes reguladores que eso pues van complicando, ¿no? No te dicen cumple con esto, sino es O cumple te con todo esto. complican o te dejan una laguna, ¿no? Claro. Claro, Ajá. que es parte también de la Y es problemática. justamente lo que está tratando de conseguir ahorita el gobierno federal, ¿no? Reducir esas lagunas al máximo y dejar las reglas claras para que el autoconsumo, el consumidor final pueda decir, ¿sabes qué? Tengo que cumplir con esto. Correcto. Entonces, normalmente esas empresas ya tienen, los que nos contactan, Ujú. ya tienen almacenamiento para usos propios. Otras están interesadas y también los podemos ayudar para, ¿sabes?, asesorarlos cuando sí, Desde cómo tramitar es, el cómo permiso. está el Ajá. permiso. Exacto. Justamente por eso también es importante alianzas o actores como MAR, porque ellos son expertos en estos temas y simplifican o acompañan a las empresas para lograrlo. Incluso ante incertidumbre, porque iremos profundizando, pero todavía hay cambios en la regulación que te están agarrando como un me toca o no me toca, o cómo lo hago si todavía no están publicadas las últimas reglas. Exactamente. Hoy particularmente el SAT es un jugador que está cobrando mucha relevancia, porque al final pues han escuchado el tema de huachicol fiscal, Ujú. ¿no? Entonces, ¿qué es el huachicol fiscal? Es todo este combustible que no necesariamente es de mala calidad, no necesariamente viene, digamos, de pinchar los ductos, ese es como el otro huachicol muy conocido, pero el huachicol fiscal puede venir combustible de altísima calidad, pero que meten al país sin pagar impuestos. Entonces, más o menos un tercio del precio del combustible está relacionado con impuestos. Entonces, imagina el problema para el país, el no recaudar eso. Imagínate la empresa, perdóname, el piso, digamos, poco parejo que hay, Ujú. porque pues a mí me están controlando o yo quiero hacer las cosas bien para cumplir con el país y de repente hay otro que obtiene a un tercio o, más barato todos los precios de combustible. Entonces también hacia las empresas el piso que es poco parejo. Entonces todo el huachicol fiscal va generando un problema. Y ahora cuando viene una acción de decir vamos a parar con esto, sabes, vienen todas estas regulaciones que son buenas ideas, tal vez diría que creo que Claro. como te están obligando a implementar las mejores prácticas, pero eso tiene un costo de aprendizaje, de entendimiento, de adaptación, y principalmente ahí es en donde los estamos acompañando para darles la solución de inicio a fin y contactarlos con los principales distribuidores, por ejemplo, para que puedan tener abastecimientos. O sea, no necesariamente tiene que ser Pemex No, directamente. no. Cuéntales, Omar, Digo, eso. la cadena del mercado de hidrocarburos en México es muy amplia, ¿no? Viene desde el importador, que es quien básicamente trae el producto de las refinerías, de todo este tema. Llega a territorio nacional, existe el almacenador, que es quien almacena en tanques muy grandes todo este producto que ingresa al país, y a raíz de ahí ya vienen todos los empresas privadas, todos los permisionarios de distribución y comercialización, que son entes, digamos, homólogos a Pemex, hacen las mismas funciones, tienen los mismos permisos, pero son empresas privadas. Y son estos proveedores los que en su momento tienen la capacidad de poderte surtir el producto en tus autoconsumos. Y ya cada quien decide a quién le compra, Exactamente, ¿no? es parte de la reforma del 2016, la reforma Ujú. energética, ¿no? Que justamente se abrió el mercado, ya no solamente está Pemex como distribuidor, como comercializador, sino que ya abrió las puertas a que las empresas privadas también puedan realizar este tipo de enajenación. Sí, ¿Es ahí correcto? digamos es donde se empieza, tal vez viene la historia, ¿no? Sí, De claro. cómo se empezó a descontrolar un poquito o a complejizar. Porque antes solo a Pemex, ¿sabes? Ajá. Era el único, entonces había que afiliarte a Pemex, había que tramitar un permiso para autoconsumos de Pemex. Entonces por eso siempre ubican como autoconsumo marca Pemex, Exacto. que es tu distribuidor, ¿no? Y como comento Mar, viene la reforma, se abre todo el mercado y ahora puedes comprarle a otros. Pero en esa parte los almacenamientos para usos propios pues empezaron a descontrolar un poco, o se empezó a perder esa trazabilidad. Entonces no llegaba como el SAT diciendo quién compra y de repente pues nadie los está, digamos, vigilando o dando esa trazabilidad y se empezaron a crear un montón de almacenamientos para usos propios sin un permiso, porque había también estas lagunas. No sé, Omar, ¿qué piensas de esta primera parte de cómo se originan los permisos, perdóname, los autoconsumos ahora sin permisos, cómo viene el no tener un permiso que es en tu calidad de usuario y Claro. ahora cómo se están regulando? Sí, porque, o sea, o soy autoconsumo o soy recursos propios,
¿no? Usos propios. O usos Usos propios. propios. Ojalá fueran propios, pero Es- no. Ese tema del almacén de usos propios y todo lo que viene, Ajá. claramente viene justamente de la falta de definición, ¿no? De lo que es un almacén de usos propios, de lo que es un autoconsumo y de qué es lo que requieres tú para poder operar este tipo de actividades. En su momento, pues no existía una ley, un reglamento que te decía, si utilizas productos petrolíferos para tu operación, tienes que tener un permiso. No existía. Y en su momento también muchas autoridades dieron su visto bueno, dieron opiniones en decir, pues si es ahora sí que consumo propio para tu objeto social, Mientras no no lo requieres vendas. un permiso, Exacto. exactamente. Mientras no comercialices el producto, no requieres un permiso. Viene todo este tema que mencionó Alberto de el huachicol fiscal, del huachicol puro, que es el de ordeñar ductos, todo ello. Ujú. Y claramente pues empieza a salir de control el a quién le estás comprando, a dónde lo estás almacenando, qué estás haciendo con ese producto, lo estás vendiendo, lo estás consumiendo. Entonces La es ahí calidad, donde ¿no? la Todo eso. calidad, entonces es ahí donde se empiezan a cerrar las puertas, el gobierno empieza a jalar la rienda y decir, a ver, tenemos que regularizar este tema, ¿no? Ujú. Y pues hasta 2025, octubre de 2025 fue cuando ya se definió, eres autoconsumo o eres usos propios, necesitas un permiso ante la CNE. Todavía no están las reglas claras para poderlo obtener, eso es una realidad, es el panorama actual del país, pero de que ya necesitas un permiso, ya necesitas un Pero, permiso. ¿y entonces qué aspectos regulatorios y de control volumétrico deberían de ser prioridad para justo evitar Qué bueno que lo mencionas. o sea, la evasión fiscal Claro. o sea, y que aparte te sancionen, porque igual pues tú piensas que te estás haciendo con todas las reglas, pero Sí, Sí. justo, sí, mira, ¿no? si tú eres usuario final y tú tienes certeza de la trazabilidad del producto que estás Súper adquiriendo, pues ya estás, digamos, del otro lado, ¿no? Estás blindado sobre ese tema. Pero, pues eso no quita a que justamente puedas tener una revisión, algún tema con la autoridad. ¿Qué es lo que hizo la autoridad? Desde 2025, enero de 2025, independientemente si tú tenías un permiso o no, si tú consumías más de 75,714 litros mensuales, siendo autoconsumo o usos propios, necesitabas dar cumplimiento a control volumétrico. Control volumétrico, ¿a qué se refiere? Pues es básicamente tener equipos que te midan cuánto consumes, cuánto estás comprando, cuánto tienes de inventario en tiempo real y que lo ligue justamente a este comprobante fiscal o factura del SAT. Entonces, de esta forma el SAT dice, ok, tú me reportaste que compraste 10,000 litros al mes Ujú, ujú. y me estás presentando facturas por 10,000 litros al mes. Ok, palomita, ¿no? Es una Entonces, trazabilidad. Imagínate que tú como hasta pongamos el ejemplo de gas, no de gas LP, Sí. tal vez una que está como uno como usuario. Es como si ahora el gobierno te está diciendo, tú no le puedes comprar ya a cualquiera, hasta por tranquilidad tuya, ¿sabes? Tienes que comprarle a estos proveedores que cumplen ciertos requisitos y que Claro. están autorizados y que te están vendiendo bien, porque se hizo un descontrol y pues de repente yo te podía vender y quién sabe si era buena calidad. Por eso mencionó Omar, Que tener ahí esa también trazabilidad. ahí va tu seguridad. Claro. Entonces también que te digan, a ver, no cualquiera puede estar haciendo esto y vendiendo. Vamos a empezar a, sabes, hasta tú como usuario, que Ujú. tengas más claridad a quién le estás comprando y que te entreguen la trazabilidad de dónde vino ese producto. Ahora te están diciendo, te lo tienen que dar. Ujú. Y ahora tú como usuario te están diciendo, como compras grandes volúmenes, parecería ilógico, pero así Sí. estaba. Tienes que medir que te entreguen litros de litro. Pero tú dices, pero si compro 100,000 litros, pues quiero medir que me entreguen mis 100,000 litros. Pues no se hacía. De hecho, normalmente no se hace. ¿Sabes cómo saben que entregan los 100,000 litros? Omar, tú sabes más que yo. ¿Cómo antes de los controles volumétricos, cuál era una práctica para medir las entregas? Híjole, podría aventarme aquí media hora platicando de eso, pero eran mediciones manuales. O sea, tú tenías tu ¿Cómo? tanque, tenías una cintilla, una manguera afuera, en Ajá. donde veías a qué nivel llegaba tu producto. Llegaba tu pipa, ¿sabes qué? Te voy a descargar 10,000 litros y si subía el nivel adecuado, pues ya, tenías mis 10,000 litros, ¿no? Confiabas. Así. Claramente Es como confiabas. si estuvieras en tu coche sin el Sin medidor. ¿Cómo exactamente. sabes que te dieron combustible? Pues a ver, déjame le mido y que Dios me agarre confesado, ¿no? A Justo. ver si está bueno. Y para la entrada, ahora imagínate para la salida. O sea, para el usuario final lo importante es que me estés, o bueno, lo importante era más bien que me estés vendiendo lo que te estoy comprando. Pero antes despachaban a diestra y siniestra, no sabía cuánto producto estaba saliendo de su tanque, no sabía si, digo, son prácticas que se Sí. dan, ¿no? Si el operador ya en la carretera se paró a bajar diésel a tu tanque, todo eso, Es que ahí entonces tienes un punto se perdía todo importante. este control.
Dime, Alberto, o sea, esta trazabilidad, ¿no? O sea, porque a veces pensamos en la trazabilidad justo en este punto que estás diciendo, ¿no? O sea, tengo 10,000 litros, ¿cuánto me va a rendir ahora en mi coche? Claro. Claro. ¿No? En cuántos viajes se va a traducir. Pero esta trazabilidad también, por ejemplo, Edenred te ayuda para hacerla hacia atrás. O sea, esta trazabilidad, uno, de saber que viene mi combustible de alguien con un permiso, que le estoy comprando bien, que sí me está dando los litros. Correcto. O sea, desde ahí empieza esa trazabilidad Desde que ahí apoya a empieza la Edenred. trazabilidad, desde Ajá, comprarle, digamos, a los jugadores correctos, ajá. desde que llegue completo, sabes de que es una parte muy importante también que mencionaba Omar, e incluso la conciliación. Si yo compré 10,000 litros, Exactamente. ¿realmente llegaron a esas unidades? Es parte de la regulación, pero también de la automatización y de la innovación. Ya no solo es, o normalmente sucedía que llegaba el camión y sacaban su cuadernito y anótale. Y ahí la opción de fraude es altísima, de robo de combustible. Lamentablemente se da mucho fraude ahí. Incluso clientes, digamos, con Edenred en gasolineras, también una mala práctica que creo que todo el mundo lo sabe es, ¿y yo cómo me aseguro que ese combustible realmente entró A a mi mi unidad? auto y no a lo mejor traía ¿No? atrás su moto. Entonces, Ajá. toda la información, todos los datos, toda la información que genera y la analítica que hay a través de eso, conciliaciones en tiempo real, si el combustible que tengo realmente bajó, si la unidad realmente estuvo presente en el patio de autoconsumo, si recorrió la cantidad de kilómetros de acuerdo a lo que consumió, si nos podemos conectar con otros jugadores o con otro tipo de servicios como GPS. Entonces empieza, sabes, como a darte un montón de servicios. Otro ejemplo que les pongo mucho, por ejemplo, a los transportistas. Si tú ya sabes que vas a hacer un viaje o autorizas un viaje, en ese momento se puede autorizar un código único que cuando llega a la unidad valida que esté la presencia y tienes que entregar ese código único y eso habilita la bomba. Y si te autoricé para ese viaje 1,000 litros, corta en Son 1,000 automático. Claro. litros. Y todo eso de alguna manera, al fondo la regulación te dice, debes de hacer esto. Entonces, cuando tú automatizas esto, el El cumplimiento cumplimiento será regulatorio natural. sale por... Sí, claro. Todo esto que mencionó Beto es un valor que sí te está dando en red, que te está dando sus sistemas, que te está dando su programa, que al final de cuentas, pues va en pro del cumplimiento, ¿no? Como bien menciona, si tú ya tienes todo esto, pues ya el cumplimiento es nada más generar un archivo con los datos que ya tienes y presentarlo al SAT, ¿no? Entonces, sí Sí. es una gran ventaja el hecho de poder tener un sistema que te esté dando todas estas facilidades, que ya están inmersas, ya están incluidas en la regulación, pero que pues se está mejorando y se está como tal dando este Claro. plus, ¿no? Por ejemplo, la regulación te va a decir, debes de controlar tus salidas de acuerdo a todas tus compras. ¿Qué es lo que damos nosotros como Edenred? No solo eso, sino te automatizo tu despacho, valido las unidades, implemento controles, sabes cómo validar el conductor, el kilometraje, el tipo de flota, el tamaño, y te conecto con tus consumos externos en gasolinera. Por eso es importante esta visión de Mobility One, porque es poner la flota en el medio y dar todos los servicios que giran alrededor de la flota. Si yo me interesa, digamos, el consumo de mi unidad, no solo me interesa lo que consumió en el patio, sino que me interesa lo que consumió en toda la ruta. Y el poderte conectar y dar esa información y que cumplas con la regulación dentro y fuera de tus instalaciones y que se automaticen todos sus procesos, ya es algo interesante más allá que cumplir solo la regulación. Ujú. Pero, por ejemplo, esto suena como muy lógico y muy básico para estas empresas, pues ya hablábamos, o sea, súper grandes de un autoconsumo y de un uso propio, pues sí, con ese volumen gigante. Pero a lo mejor para una empresa logística de última milla que apenas a lo mejor llega con 20 camiones, o sea, pues también meterle también la parte de tecnología, o sea, ¿por dónde tendría que empezar? Mira, incluso cuando son volúmenes bajos, Ujú. relativamente bajos, a partir de 40,000 litros, incluso ahí la tecnología es muy relevante para poder bajar los costos de ese patio de autoconsumo. Si tú ves los costos operativos, pues va relacionado, digamos, todo lo que implica tanto de gente, de sistemas, de tecnología. Y qué mejor, por ejemplo, cuando tienes una flota pequeña que incluso fines de semana opera, que puedas llegar sin que esté nadie, sabes que se valide la unidad y eso controla y automatiza tu despacho. Entonces ya ni siquiera necesitas, digamos,
tener gente contratada todo el tiempo, las 24 horas, sino que puedes hacer autodespachos en tus propias instalaciones con seguridad. Y eso en patios con bajos volúmenes puede hacer la diferencia de hacerlo rentable o no. Por el lado contrario, cuando tienes patios con un volumen muy, muy, muy alto, el margen de error, de pérdida de combustible, de riesgo a fraude, los ahorros son tan grandes que robar 3,000, 5,000 litros ni te das cuenta. El beneficio paga, El ¿no? beneficio paga. Claro. Oye, a ver, si tuviéramos que resumir, Omar, en 5 o 4, las buenas prácticas, ¿cuáles dirías tú que serían las ideales para este tema de autoconsumo y usos propios? Ok, primero que nada, sí estar consciente, sí conocer la regulación aplicable, ¿no? Ya lo comentamos, a partir del 2025 el tema control volumétrico aplicó a usuarios finales, tuvieran o no permiso ante la CNE, dependiendo un umbral de consumo como tal. A partir de octubre de 2025, esta excepción, digamos que se elimina, ¿no? Ya es aplicable para todos los usuarios que tengan autoconsumo o usos propios. Claramente estamos todavía en el inter de que se publiquen las disposiciones, la regulación aplicable para dar cumplimiento, pero bueno, punto 1, yo me iría por estar consciente de la regulación, de todo lo que te aplica para pues poder operar sin problema alguno. Punto número 2, convencerse de que efectivamente el tener un autoconsumo, el tú tener control de tu petrolífero, de tu producto, de tus cargas, de tus compras, pues es un beneficio que, vaya, no va a tener comparativa, ¿no? Los ahorros se van a ir dando de manera inherente porque tú vas a tener la certeza de que efectivamente el producto que estás adquiriendo es el producto que estás despachando y estás consumiendo, ¿vale? Buena práctica también, bueno, optar por temas tecnológicos, optar por todas estas soluciones que ya existen en el mercado, que por ejemplo Edenred te proporciona, ¿no? Son soluciones muy prácticas, son soluciones que ya no requieren una infraestructura adicional, se adaptan a lo que tú tienes instalado, no necesitas instalaciones eléctricas complejas, se pueden conectar a la luz, son inalámbricas. Aprovechar todo este auge tecnológico que existe para justamente poder tener este beneficio, ¿no? Y finalmente, pues, seguir como tal, pues, seguirte informando acerca de todas estas evoluciones, todos estos cambios que va a haber en las disposiciones y el cómo tú te puedes ir blindando para tener esta trazabilidad del producto que estás adquiriendo, ¿no? Buenísimo. Alberto, ¿qué panorama nos pinta este 2026 y lo que viene? Innovación. Yo te diría que la parte de automatizar, la parte de conectar con nuevas empresas, con nuevos distribuidores, facilitar el cumplimiento regulatorio. Realmente creo que cuando vemos tanto a nuestros clientes directos como a las empresas afiliadas, digamos, que también son fundamentales para que todo este ecosistema funcione, es entregarles valor a ambas partes. Sabes que la empresa realmente se sienta apoyada, que sea zapatero a sus zapatos, que se puedan enfocar a lo que verdaderamente les toca, que les mueve, que les preocupa, y que tengan un aliado que los va a acompañar en todo momento en operar su patio, en estar dentro de la regulación, en trabajar, en estar cerca con personas como Mar, que son expertos en todo este tema, que los van a poder asesorar, que van a profundizar, y va a ser cero dolor. Y por el otro lado, todo lo que te abra la automatización, las eficiencias, la trazabilidad, la tranquilidad, viene acompañado, digamos, toda la innovación junto con la parte de eficiencia operativa. Buenísimo. Pues alguien que tenga este reto y que no sepa por dónde empezar, ¿dónde los puede encontrar? Bueno, pues a mí, yo colaboro directamente con Edenred como consultor. Sin embargo, bueno, me pueden buscar ahí en LinkedIn. La página se llama ICSG, Ingeniería y Consultoría en Sistemas de Gestión. Mi nombre es Omar Mora, también por ahí me pueden encontrar en redes sociales. Perfecto. Alberto. Y directamente en nuestra página de Edenred en México tenemos una sección de autoconsumo. Pueden escribirnos directamente, ahí tiene una parte o una sección de contacto, o escribirnos un mail a autoconsumomex, como de México, @edenred.com. Buenísimo. Pues yo a ustedes los invito a que nos dejen su comentario, que compartan. Y si tienen alguna duda, pues nos escriban directamente a movilidad@edenred.com. Y bueno, pues los esperamos en la siguiente para seguir abriendo esta conversación. Gracias. Mil gracias. Gracias.